Fluidos, concepto y propiedades. Para comenzar este tema, lo primero que tenemos que analizar es ¿qué es un fluido? Un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa o inclusive en plasma que se caracteriza porque sus partículas se mueven y cambian de posición con gran facilidad. Un fluido se distingue porque al aplicarle una fuerza se deforma continuamente, debido a los esfuerzos cortantes aun cuando éste es pequeño. Los fluidos carecen de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. En sus partículas las fuerzas que las mantienen unidas son débiles, acoplándose a las paredes de un recipiente. Por esa razón, si tú metes un fluido en un recipiente o en un vaso, este tomará la forma del vaso o del recipiente. Algunas sustancias fluyen y se adaptan a los recipientes donde son ubicados y también se dispersan o se deslizan con gran facilidad por los ductos o contenedores donde se intentan contener. Como ya habíamos mencionado, los fluidos están conformados por los líquidos y los gases, pero hay diferencias entre estos dos, siendo los gases mucho menos viscosos. Otra diferencia es que los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja con gran facilidad manteniendo su propio volumen, pero en el caso de los gases, carecen tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no coaccionadas se deslizan en los líquidos, en cambio en los gases se dispersan o se mueven con libertad. Esto es una pequeña explicación de lo que es un fluido y cuáles más o menos son sus características, pero a lo largo de este video vamos a ver sus propiedades y en general qué es un fluido. Antes de comenzar con las propiedades de los fluidos, como sabrán, el área de la física que estamos analizando en esta serie de videos se llama mecánica de fluidos. Esta es una rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Una vez aclarado esto, vamos a empezar. En un principio del video explicamos lo que era un fluido, pero si lo definimos bien, sería todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, ya que carece de rigidez y elasticidad, por lo que su forma siempre se altera, según el recipiente en el que se encuentre. Un claro ejemplo es cuando en un vaso metemos agua. El agua se acopla al espacio en donde se está conteniendo, es decir, el vaso. Ahora sí, comencemos con las propiedades de los fluidos. La primera propiedad es la compresibilidad. Es una propiedad que provoca que los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión. No todos los cuerpos son compresibles. Tenemos aquí un ejemplo de compresión. Vamos a comprimir aire en una jeringa y si te fijas, aquí el aire se comprime reduciendo su volumen. En cambio con el agua esta no se comprime, dejando claro que no todos los cuerpos son compresibles. En cuanto a la viscosidad, esta es la segunda propiedad de los fluidos. La viscosidad es una medida de resistencia del fluido al corte cuando éste está en movimiento. En pocas palabras, es una medida de resistencia interna por fricción al flujo. Para que me entiendan mejor, pondré un ejemplo aquí. Aquí tenemos dos vasos con fluidos diferentes, en uno tenemos miel y en el otro tenemos agua. Tienen diferentes niveles de viscosidad, en ambos dejaré caer una moneda, pero en uno tardará más en caer debido a la viscosidad, donde haya menos viscosidad caerá más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La miel no fluye tan fácilmente como lo hace el agua. La tercera propiedad es la tensión superficial, y es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ella existiera una membrana que cubre al fluido. Un claro ejemplo de esto es cuando metemos una aguja al agua. Este queda flotando debido a la temperatura y al medio que lo rodea. La cuarta propiedad de los fluidos es la densidad. Este ya lo habíamos explicado en un video llamado peso, masa, volumen y densidad. En la descripción te voy a dejar el link del video. En esta ocasión lo vamos a mencionar pero como una propiedad de los fluidos. ¿Qué es densidad? Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Un ejemplo aquí es cuando en un recipiente combinamos tres sustancias con distintas densidades: miel, agua con colorante y aceite. Las tres no se mezclan ni tampoco invaden su espacio. Esto es debido a la densidad de cada una de ellas.
La densidad provoca que cada una se establezca en su sitio. La sustancia que está en el fondo del recipiente tiene mayor densidad y la que está en la superficie del recipiente es la que tiene menos densidad. El siguiente es la quinta propiedad de los fluidos, el volumen específico. Es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por la unidad de masa del fluido. El peso específico es la sexta propiedad de los fluidos. Es el peso del fluido por unidad de volumen. Cambia de lugar dependiendo de la magnitud de la aceleración de la gravedad. La séptima propiedad de los fluidos es la gravedad específica. Indica la densidad de un fluido respecto a la densidad del agua a temperatura estándar. La gravedad específica es adimensional, no tiene unidades debido a que resulta del cociente entre dos unidades de igual magnitud. Eso es gravedad específica. Y por último tenemos la presión. La presión es la última propiedad de los fluidos que vamos a ver en este video. El cambio de la presión depende de la altura en la que nos encontremos. Entre más profundidad haya, mayor va a ser la cantidad de presión. Entre más en la superficie esté, menor cantidad de presión. También existe un cambio de la presión cuando reducimos el volumen de la tubería. Entre menos área exista, menor cantidad de presión. Entre mayor sea el área que exista en una tubería, mayor va a ser la cantidad de presión. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto es debido a las velocidades que tiene un flujo. En donde hay menor área, existe una mayor velocidad, y en donde existe mayor área, existe una menor cantidad de velocidad. Por esa razón, pasa esto con la presión. El principio de Arquímedes. Este principio plantea que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Vamos a dejar bastante claro este concepto, pero lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos un tanque. Este es un tanque enorme que tiene una capacidad de 500 metros cúbicos, totalmente lleno, 500 metros cúbicos. Y en el momento contiene 200, un nivel de 200 metros cúbicos. Para que se hagan una idea del tamaño de este tanque, pues un metro cúbico puede contener 1000 litros de capacidad. Entonces vamos a tener este tanque como referencia, bien, y vamos a colocar otro tanque por acá. Aquí ya tenemos entonces el fluido en reposo. Ahora dice que es un cuerpo que se sumerge. Vamos a colocar un cuerpo cualquiera, puede ser perfectamente una esfera del dragón, y la vamos a dejar caer en el fluido. Entonces, hay que observar varias cosas aquí. Primero, el nivel del agua va a aumentar un volumen igual al volumen que acabo de sumergir. Veamos que pasó de 200 a 300 metros cúbicos. Quiere decir que el volumen de esta esfera, tiene que ser una esfera muy grandota, es de 100 metros cúbicos. Entonces, primera parte, ya tenemos un fluido desalojado o un nivel que se subió entre el recipiente. Pero ¿qué nos dice Arquímedes? Dice que recibe un empuje de abajo hacia arriba. Entonces va a haber una fuerza, la vamos a llamar con la letra E, de empuje, que va a tratar de hacerme flotar, va a tratar de impulsarme de abajo hacia arriba. Y obviamente existe una fuerza hacia abajo, que en este caso sería el peso, lo representamos con la letra W, el peso de la esfera. Van a haber dos fuerzas luchando. Una que me va a tratar de hundir, que es mi peso, o el peso de la esfera, y otra que me va a tratar de hacer flotar, que es la fuerza de empuje. Respecto a estas dos fuerzas existen tres posibilidades. La primera, si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, en ese caso me voy a hundir. Quiere decir que el peso le ganó al empuje y por lo tanto la esfera se va a ir hasta el fondo. Otra posibilidad es que la fuerza del peso sea menor a la fuerza del empuje. En ese caso la esfera va a flotar, o sea el empuje le va a ganar al peso. Y un tercer caso va a ser que la fuerza del peso sea igual a la fuerza del empuje. Y en dicha situación pues la esfera se puede mantener completamente en equilibrio. Hay un peso que me quiere hundir, hay un empuje que me quiere hacer flotar, por lo cual la esfera no cede, se queda quieta en el punto en el cual yo la coloque. Estas son las tres posibilidades, o sea, las tres interacciones que puede tener la fuerza del peso con la fuerza de empuje. O se hunde, o flota, o se mantiene completamente en equilibrio. Retomemos el ejemplo desde el principio. Tenemos una esfera que se encuentra cayendo en un recipiente que tiene un fluido, el nivel sube, ese nivel me indica que si subió 100 metros cúbicos, es porque el volumen de la esfera era de 100 metros cúbicos. Si yo hubiera lanzado una esfera el doble de grande, puede ser de 200 metros cúbicos, si tengo un nivel en 200, obviamente al yo tirarla, el nivel me tiene que subir hasta 400, o sea,
desaloja un volumen igual al volumen sumergido. ¿Listo? Entonces si sumerjo 100, subo 100, si sumerjo 200, se me desalojan 200. Esto para tenerlo claro, porque aquí en el principio de Arquímedes estamos hablando del volumen del fluido que se desaloja. Entonces si yo quiero calcular cuál es el volumen que estoy desalojando, tengo que poder calcular o medir el volumen del cuerpo que estoy sumergiendo. Ahora hablemos un poco de esa fuerza de empuje. Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido, o sea, yo puedo sumergir la esfera completa o media esfera, va a recibir un empuje, o sea, una fuerza que va de abajo hacia arriba. ¿Pero a qué va a ser igual esa fuerza de empuje? Dice que va a ser igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Y ese empuje es el que va a ser contrafuerza o contrapeso al peso propiamente dicho de la esfera. Pero ¿cómo calculamos el peso de ese fluido? O sea, yo acá desplacé 100 metros cúbicos de fluido y tengo que calcular su peso. Por lo general de los fluidos, los líquidos principalmente, conocemos lo que es su densidad. Recordemos que la densidad no es más que la cantidad de masa por unidad de volumen. Teniendo este dato y conociendo cuál es el volumen del fluido que se me desalojó y obviamente el valor de la gravedad, puedo calcular el valor del peso. ¿El peso de qué? Del líquido que estoy desalojando. Entonces, la ecuación del empuje es la densidad del fluido, puede ser agua, aceite o cualquier líquido, multiplicada por el volumen sumergido, en este caso sería 100 metros cúbicos, y multiplicado por el valor de la gravedad. Esto me va a dar la cantidad de fuerza de empuje que se va a producir de abajo hacia arriba. Pero esta fórmula, ¿por qué me genera fuerza? Veamos. La densidad es masa sobre volumen. Esa masa sobre volumen la voy a multiplicar por el volumen sumergido y por el valor de la gravedad. Obviamente esta multiplicación tiene una finalidad de cancelar volumen, de modo que me quede el producto de la masa por la gravedad, que es la fórmula por excelencia para calcular el peso de un cuerpo o sustancia. Esta es la ecuación del principio de Arquímedes que me permite calcular la fuerza de empuje. Veámoslo con un ejemplo. Dice, un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura se sumerge totalmente en agua. ¿Qué magnitud de empuje recibe? Bien, tenemos un cilindro. Este cilindro tiene un radio de 2 metros, tiene una altura de 4 metros. No nos están dando directamente su volumen, pero lo podemos calcular porque ya sabemos que el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Reemplazamos el valor del radio al cuadrado, 2 metros elevado al cuadrado, multiplicado por los 4 metros de la altura. Metro al cuadrado pues me da metro cuadrado, y metro cuadrado por metro me va a dar metro cúbico, que es la unidad en este caso para el volumen. Y para este cilindro es igual a 50.265 metros cúbicos. Quiere decir que si yo lo sumerjo totalmente en agua, voy a desplazar o voy a desalojar esta cantidad de líquido. De aquí tener claro, el volumen del cuerpo que estoy sumergiendo obviamente es el mismo volumen del líquido que estoy desalojando. Veamos, lo vamos a sumergir, él va a caer en el recipiente, va a desplazar un volumen del fluido. Veamos que pasó de 200 a 250 aproximadamente, y esa diferencia equivale a los 50.265 metros cúbicos de este barril. Ahora calculemos la fuerza de empuje. Hay un dato que es muy conocido y es la densidad del agua, es aproximadamente de 1000 kilogramos por metro cúbico, y es el dato que vamos a manejar aquí en la fuerza de empuje. Entonces, el empuje es igual a la densidad del fluido, que en este caso es la densidad del agua, multiplicado por el volumen sumergido, que es el volumen del cilindro, multiplicado por el valor de la gravedad. Tendríamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por los 50 metros cúbicos y multiplicado por el 9.8, que es el valor de la gravedad. Cancelo unidades, tengo este metro cúbico dividiendo, lo cancelo con el metro cúbico que está arriba multiplicando. Efectuamos el producto y obtenemos 492.597 newton. Recuerden que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado siempre es igual a newton. Entonces, esta es la fuerza de empuje que va a recibir el cilindro sumergido en el líquido, en el agua. Ahora, respecto al valor del peso del barril, se nos pueden presentar tres situaciones que el problema no nos da el dato suficiente para saberlo. Si el peso es superior a la fuerza de empuje de 492.000 newton, obviamente el barril se va a hundir. Si el peso es exactamente igual a la fuerza de empuje, se va a mantener ahí en equilibrio, no se va a hundir ni va a flotar, se va a quedar quieto donde yo lo coloque. Y si el peso es menor a esta fuerza de empuje,
va a salir disparado hacia arriba y va a quedar flotando. Principio de Pascal. El principio enuncia lo siguiente: la presión ejercida en un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Arranquemos analizando nuevamente qué es la presión. Aquí tenemos la ecuación, sabemos que P corresponde a la presión, es su símbolo, y viene dada por la fuerza que yo puedo aplicar a cierta unidad de área. O sea que la unidad de medida de la presión, recordemos, corresponde a Newton por parte de la fuerza sobre metro cuadrado por parte del área. Esta es la unidad de la presión en el sistema internacional. Pero este paquete completo, o sea, siempre que vean Newton sobre metro cuadrado, se suele llamar pascales. Es la unidad de presión por excelencia. Hay más unidades, pero bueno, siempre que vean Newton sobre metro cuadrado es lo mismo que decir un pascal. Quiere decir que si en un ejercicio aparece algo como 50 Newton sobre metro cuadrado, es lo mismo que si yo dijera 50 pascales. Entonces, estas son simplemente las unidades más utilizadas. Bien. Ahora hablemos un poco de lo de fluido incompresible. El ejemplo más básico corresponde a una jeringa, o sea, incompresible quiere decir que no se deja comprimir, pero realmente los fluidos incompresibles no existen. Vamos a hablar de los fluidos poco compresibles. Entonces, los líquidos por lo general son fluidos poco compresibles. Quiere decir, yo lo puedo apretar hasta cierto punto. Por ejemplo, el agua permite hasta un 1% de su densidad ser comprimido. En cambio, los gases son fluidos que son bastante compresibles. Quiere decir que el principio de Pascal lo vamos a aplicar a fluidos líquidos, no fluidos gaseosos, ¿ok? Ahora bien, la otra parte del enunciado dice que ese fluido está contenido en un recipiente de paredes indeformables. Quiere decir, son paredes rígidas, no es como inflar un globo que se va expandiendo. Y dice que la presión se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos este recipiente circular, bien, tiene ciertos tapones, tiene 4 tapones, están dispuestos aquí a los lados, en los bordes. Si yo ejerzo una presión en este punto, la presión del fluido en todo su interior, es decir, en todas las paredes del recipiente va a ser la misma. O sea, este tapón va a recibir la misma presión que este, que este y que este. ¿Por qué? Porque se transmiten con igual intensidad en todos los puntos del fluido. Bien, eso es lo que dice el principio de Pascal, que si yo le ejerzo presión a un fluido incompresible, o sea, a un líquido que está contenido en un recipiente que no se va a deformar, entonces la presión en todos los puntos va a ser la misma, va a ser con igual intensidad o uniforme. Entonces la clave del principio de Pascal es tener muy claro que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Ahora vamos a analizar poco a poco el ejemplo de la prensa hidráulica, es muy utilizado. Supongamos que tenemos este recipiente con esta forma, está completamente sellado a lado y lado. ¿Qué pasa si yo empiezo a colocar un embolo por el lado izquierdo? Un embolo pues es un pistón o un tubo, una pieza que se puede deslizar en una pared cilíndrica. Entonces si yo ejerzo presión por este embolo, quiere decir que la presión en el fluido en todos los puntos que se encuentran dentro del recipiente va a ser la misma, voy a ejercer la misma presión. Pero si esta parte se encuentra completamente sellada, este pistón no va a poder avanzar, no voy a poderlo comprimir, ¿ok? O sea, voy a tener una presión que a lo mucho que puedo lograr es que se estalle el recipiente. Pero ¿qué pasa si yo coloco acá otro embolo que también pueda tener libertad de movimiento? En este caso, al yo comprimir por un lado, tengo que ceder por el otro, porque el fluido no se puede comprimir, es poco compresible. Entonces aquí ya empieza a haber movimiento. Analicemos otra suposición. Este embolo tiene un plato arriba, puede ser circular o de cualquier forma. Bien, es una plataforma en la cual yo voy a empezar a aplicarle ahora una fuerza. Esa fuerza puede ser perfectamente el peso de cualquier cuerpo. Vamos a colocar un ejemplo básico, puede ser Toretto en su carro. Bien, él tiene su propio peso, él va a tener una fuerza que se va a ejercer hacia abajo. Esa fuerza la vamos a llamar F2. Bien, esa fuerza, como ya dije, va a presionar hacia abajo. Y esta fuerza la estoy ejerciendo sobre un área grande que voy a llamar área 2. ¿Por qué le coloco el 2? Porque vamos a llamar, eso ya es indistinto, depende
de quien lo vea, puede ser 1, 2, el nombre que le pongan. Lo que está en el lado izquierdo lo vamos a llamar la sección 1 y lo que está en el lado derecho lo voy a llamar la sección 2. Quiere decir que yo aquí voy a empezar a generar una presión aquí dentro de este líquido, dentro del recipiente. ¿Esa presión a qué va a ser igual? Pues a la fuerza 2 que me ejerce el peso de Toretto dividido en el área 2, que es el área que tiene el embolo grande, o el área del pistón de la plataforma grande, por así decirlo. ¿Bien? Que habíamos dicho que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Quiere decir que la presión que me está ejerciendo el peso de Toretto sobre esta plataforma va a ser igual en todos los puntos dentro del recipiente. O sea, la presión que va a recibir este señor del lado izquierdo va a ser igual a la presión que estoy ejerciendo del lado derecho. Pero como el lado izquierdo también es movible, quiere decir que puede empujar, puede ceder o puede avanzar. Vamos a ejercer por este lado una fuerza 1. Y esa fuerza 1, bueno, esta área es diferente a esta área, la vamos a llamar área 1. Entonces, como la presión es la misma, o sea, este valor de P, yo puedo decir que la fuerza que estoy ejerciendo sobre el área de este lado también es igual a la presión. Y esto me permite igualar ambas presiones. Quiere decir que la fuerza 1 aplicada al área 1 va a ejercer la misma presión que la fuerza 2 aplicada al área 2. Y esta fórmula que vemos aquí es lo que se denomina el principio de Pascal, muy aplicado muy comúnmente a la prensa hidráulica. Es por eso que podemos levantar carros con tanta facilidad. Pero hay que dejar algo muy claro. Esta fórmula me está hablando a mí del equilibrio. Yo aquí estoy hablando de qué fuerza tengo que aplicar sobre esta área para que el peso del carro de Toretto no me gane y no me mande a volar a mí con todo y en bolo. Entonces, de aquí partimos a decir que la presión 1, o sea, la presión en el lado 1 es igual a la presión en el lado 2. Quiere decir, el fluido no se comprime, pero los embolos no se mueven, no ceden. En el momento en que la fuerza que hace el equilibrio empiece a superar el valor de la presión que me hace Toretto, quiere decir que la presión en la parte 1 sea superior a la presión que puede aportar la parte 2, en ese momento ya puede haber movimiento. Ya podemos decir que estoy empujando y lo estoy levantando. Analicemos un ejercicio, un ejemplo resuelto. Bien, vamos a llamar este problema. Dice, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos. Recordemos que el kilogramo hace referencia a la masa. Ojo ahí que eso no es el peso, esto es la masa. Utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 0.9 metros de radio. O sea que este plato de aquí, de este embolo, tiene 0.9 metros de radio. Mire que no me están dando el área hay que calcularla. De todos modos ya me dijeron que era un círculo, simplemente sería calcular el área del círculo grande. Y dicen que el plato pequeño circular tiene 0.1 metro de radio, o sea el plato que está aquí en el lado izquierdo tiene 0.1 metros de radio. También hay que calcular el área nuevamente con la fórmula del área del círculo. La pregunta es, calcula cuánta fuerza hay que hacer en el embolo pequeño para elevar el cuerpo. O sea, la fuerza que me están preguntando a mí realmente es F1. Y esa es la fuerza que me va a mantener a mí el equilibrio. O sea, la fuerza que yo calcule es la fuerza que debo superar para que empiece a haber movimiento, para que este embolo pueda ganarle al peso que hace Toretto. Bien, vamos a colocar acá nuestros datos. Siempre, obviamente, voy a necesitar 4 datos, fuerza 1, fuerza 2, área 1, área 2. La fuerza 1, fuerza 2, área 1, área 2. La fuerza 1 sabemos que es lo que me están preguntando, o sea que es mi incógnita. La fuerza 2 no me la dan, pero me dan la masa que tiene Toretto en su carro. Entonces, si tengo la masa, puedo calcular la fuerza de su peso. La fuerza del peso equivale a multiplicar la masa por la gravedad. Tenemos la masa, multipliquémosla. Sería 1500 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Realizamos el producto y tendríamos 14.700 newton. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es lo mismo que decir newton. Ahora el área 1. Del área 1 lo único que sabemos es que es un plato circular que tiene 0.1 metro de radio. O sea, me dan el radio. Pero como es circular, yo sé que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Reemplazamos en la ecuación, sería pi por 0.1 metro al cuadrado y eso me va a dar como resultado 0.0314
Como el metro se elevó al cuadrado, coloco metro cuadrado, que es la unidad del área. Y por último hago lo mismo para el área 2. Sabemos que también es un círculo, pero su radio ahora es de 0.9. Reemplazamos ahí el 0.9 metros al cuadrado, lo multiplico por pi y obtengo 2.5447 metros cuadrados. Ahora lo que falta es muy sencillo. Tengo la ecuación que tiene las 4 variables, conozco 3, me falta una, simplemente la despejo. Y en este caso hay que dejar despejado, dejar solo a la fuerza 1. La fuerza 1 que tiene un área 1 que está dividiendo, la tiro al otro lado a multiplicar, quedando de esta forma. Ahora simplemente voy a empezar a reemplazar los datos. Fuerza 2 ya la tengo, área 1 la tengo, área 2 la tengo. Ubico los datos y realizo las multiplicaciones. Revisamos unidades, este metro cuadrado que está arriba lo cancelo con el metro cuadrado que está abajo. Multiplico 14.700 por 0.0314, lo que me dé lo divido en 2.5447 y obtengo un resultado de 181.3887 newton. Esa es la fuerza que tengo que aplicar en el embolo pequeño, todavía no para elevar el cuerpo, pero sí para mantenerlo en equilibrio para que no me gane. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que superar un poco esta fuerza de 181 para que empiece a haber movimiento y pueda elevar el cuerpo. Y se demuestra la gran utilidad del principio de Pascal para poder elevar cuerpos bastante pesados. Quiere decir que yo con 181 newton ya puedo estar moviendo algo que tiene un peso de más de 14.000 newton.